Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes. Gracias a Dios vamos a continuar con nuestras clases de Biblia y Dios mediante también saludando a todos los amigos que están siguiéndonos a través de Facebook Live. Les enviamos muchos saludos. También les recordamos que los invitamos a todos aquellos que al menos estén aquí en esta zona de Apizaco. Si nos quieren acompañar, pueden acompañarnos los viernes. Aquí, ¿nos puedes decir, Lupita, cuál es la dirección de aquí de donde damos clases de Biblia? Sí, es calle Marcial Águila, fraccionamiento La Noria 1, en Apizaco, Tlaxcala. Creo que también a través de la transmisión, como tiene GPS, también indica desde dónde estás transmitiendo. Tengo entendido. Entonces los invitamos todos los viernes. Hoy tenemos nuestra segunda clase que será relacionada ya al Nuevo Testamento. Y es que en meses anteriores hemos platicado todo lo que está en la Sagrada Escritura antes de la venida de Jesús. Yo creo que la mayoría de ustedes sabe que la Sagrada Escritura, la Biblia, tiene una parte que se escribió antes, que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, que prácticamente en cuanto a volumen es la mayoría. Si ustedes pueden ver aquí en la Biblia, esto que estoy señalando, entonces el Antiguo Testamento, que es prácticamente todo lo que está antes de Jesús. Y lo que ahorita estamos tratando de explicar, lo que vamos a explicar, es el Nuevo Testamento, que es esta parte, que es a partir de la vida de Jesús. En esta clase la he titulado Las 3 etapas de la formación del Nuevo Testamento. Y es que si algo tenemos nosotros que tratar de entender es en esa época que estamos hablando de hace 2000 años. No estamos en la sociedad de hoy, donde normalmente, como ahorita hacemos a través de Facebook Live, que ya aquí estoy hablando y nos pueden estar escuchando y viendo desde cualquier parte del mundo y que además queda registrado. No, estamos hablando de hace 2000 años, donde pocos eran los que tenían la capacidad de la escritura a nivel de clases. Y menos todavía era la cuestión de decir, se iba a poner por escrito. Y ahorita lo vamos a explicar por qué. Y si Lupita nos hace el favor de poner esto, ¿por qué lo llamamos 3 etapas de la formación? ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, el Nuevo Testamento va a tener como centro a Jesús de Nazaret, que para nosotros como católicos y para todos los que nos consideramos cristianos, que ocupamos la Biblia como referencia de nuestra fe, Jesucristo es el centro. Por lo tanto, la atención fundamental es Jesucristo y a partir de Jesucristo también lo que viene siendo como sus raíces judías anteriores. Entonces, la primera etapa va a ser su vida, Jesús de Nazaret. Aquí es un dato curioso, ¿por qué? Porque nos pone el año de su nacimiento 6 años antes de Cristo. No nos pone en el año 1 o en el año 0. Y nos dice que muere y resucita alrededor del año 30. Aunque ahorita no vamos a explicar mucho el por qué se pone antes 6, se refiere a que cuando se definió el calendario que ahora nosotros tenemos y se tomó como punto de referencia el nacimiento de Jesucristo, no se contaban en ese tiempo no se contaban con los recursos, digamos, historiográficos para fijar exactamente la fecha del nacimiento de Jesús. Pero lo que sí estamos completamente seguros, como nos dice aquí el texto que tenemos en esos momentos, Jesús nace en el reinado de Herodes, y aquí le dice seguramente 6 años antes del comienzo de nuestra era. Vivió en Nazaret como un piadoso judío,
Por eso digo que es muy importante después, para entender mejor a Jesús, entender el Antiguo Testamento, lo escrito anteriormente. Practicando la ley según el espíritu de los fariseos, y esto lo explicaremos más. Los fariseos eran un grupo judío que vivía con una manera más estricta las Sagradas Escrituras. Entonces vive ese espíritu de fariseos. Hacia los años alrededor del 27 y 28, después de ser bautizado por Juan Bautista, inaugura sus 2 o 3 años de vida pública. Escoge a algunos discípulos y junto con ellos proclama con palabras y sobre todo con hechos de su vida la venida del reino de Dios. Lo que nosotros sabemos de Jesús es que aquí nos dice, no escribió nunca nada. O sea, que quede en papel, porque la única referencia que tenemos es que alguna ocasión estaba escribiendo sobre arena. En el Nuevo Testamento lo tiene así, en los Evangelios, en una ocasión estaba escribiendo sobre arena. Entonces, la persona como tal de Jesucristo consta, tanto en la Biblia como en la historia, que Él no dejó nada por escrito. Esto es muy importante que tener y lo veremos también. Aquí lo decimos, condenado por los responsables religiosos, fue crucificado por los romanos. Recordemos, y lo vamos a ver más adelante también, que quienes estaban dominando en ese tiempo de la vida de Jesucristo y años posteriores era el Imperio Romano, y era el Imperio Romano aquel que tenía la autoridad, porque eran los que estaban al frente, la autoridad de llevar ejecuciones a muerte. Existía la autoridad religiosa ahí en Jerusalén, en Judea, pero ellos podían aplicar penas menores. La pena de muerte solamente la podía establecer la autoridad romana. Nosotros hablamos de Poncio Pilato. Ciertamente también la historiografía actual demuestra que en esos años estuvo Poncio Pilato, que por cierto fue muy cruel también dentro de la cultura romana, dentro de las autoridades romanas. Fue crucificado por los romanos seguramente 7 de abril del año 30, que era la festividad judía. Entonces, prácticamente la primera etapa fundamental para el Nuevo Testamento es la persona de Jesús de Nazaret. Y digo que es fundamental para la formación del Nuevo Testamento porque es Jesús el centro de la atención, es Jesús. Solo que, como ya hemos dicho y hemos comentado en estos momentos, en esos primeros años no quedó nada por escrito. Llama la atención que lo tomemos en cuenta, pero sobre todo lo que nosotros estamos haciendo como referencia es que queda la vivencia de la gente que conoce a Jesucristo, sus discípulos. O sea, los discípulos de Jesús vienen siendo los 12, que en el Nuevo Testamento se hablarán los 12, Pedro, Santiago, Juan, y los demás, los 12, y aparte otros más, que también se hablan de discípulos, de apóstoles, inclusive mujeres que lo acompañaban. Entonces es esa vivencia, la primera etapa, que va a ser fundamental. Jesucristo, su persona. Aquí nosotros tenemos que decir que, bueno, la vivencia de una persona es la que va a marcar todo. De su primera etapa, que hará nacer todo. Segunda etapa, las comunidades. Aquí nos marca, ¿sí?, que también va a ser fundamental y que no podemos nosotros olvidar. Es a partir de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, y lo vimos en la clase pasada que leímos el discurso de Pedro en Pentecostés, que viene el Espíritu Santo, y leímos cómo Pedro proclama. Ahí comienza esta etapa de las comunidades. ¿Sí? El Espíritu de Pentecostés permite a los discípulos comenzar. Fíjense cuándo comienzan ellos propiamente a descubrir de una manera más clara la realidad de Jesús.
Es a partir de Pentecostés. Primero habían tenido la experiencia de convivir con él, 2, 3 años. Habían comido, habían bebido, habían intercambiado impresiones, y veremos cómo también ellos tendrán esta realidad de una experiencia interior. Ellos siguen siendo judíos, porque Jesucristo convivió con sus discípulos, 100% judío él, como hemos comentado, en una práctica religiosa tomada muy en serio, sí, y sus discípulos también son judíos, solo que ahora se convierten, y aquí lo ilumino con color, no solo lo ilumino, sino que lo pinto con color rojo, porque esto va a ser lo determinante. Comienzan a ser un grupo. ¿En qué consiste este grupo especial? ¿Es el grupo de qué? De los testigos de Jesús. Pero son los testigos de Jesús, ¿qué? Resucitado. De Jesús resucitado. Aquí va a quedar, digamos, lo que resulta fundamental. Este va a ser el eje de nuestra fe. Gente que convive con Jesús, sí, junto con Él. Solo que con su resurrección y con ese impulso del Espíritu van a ser aquellos que van a tomarse muy en serio que Jesús ha resucitado. No saben todavía las consecuencias de lo que vendrá a nivel de los miles de años. O sea, estamos prácticamente seguros que los discípulos no tenían en su mente, en su corazón, no habían pensado que después de 2000 años existiría la Iglesia Católica, porque de ese tiempo nace, se va desarrollando desde la experiencia de la primera comunidad cristiana. Entonces es una realidad, no como en ocasiones he visto en YouTube, y por eso también quiero hacer notar aquí. Hay algunos grupos religiosos en YouTube que dicen que la Iglesia Católica comenzó con Constantino, el emperador romano, que fue el que dio luz verde a que se abriera, digamos, la autoridad civil ante el cristianismo, porque antes había sido perseguido. Entonces la autoridad civil reconoce el cristianismo como religión del imperio. Y eso es ignorar que la realidad religiosa, que también va a ser la realidad religiosa que va a dejar escrito el Nuevo Testamento, es una realidad religiosa anterior al año 300. Entonces, en un segundo momento vienen siendo esas comunidades, testigos de Jesús resucitado. Constantino Constantino, el emperador romano Constantino. fue el que se divorció. No, el emperador Constantino estamos hablando de hace 1700 años. El emperador Constantino fue un emperador romano que tuvo que luchar contra su hermano, si no recuerdo mal, para establecerse al frente del Imperio Romano en ese año, en el año 315, si no recuerdo mal. Hay una batalla a donde, cuenta la historia, que tal vez tenga un poco de leyenda, que como él estaba luchando para ver quién se empoderaba de estar al frente de Roma, estamos hablando del año 300, dice que Constantino, cuando iba a hacer la batalla, vio en el cielo una cruz, y que había ahí un letrero que decía: con este signo vencerás. Entonces, cuando vence Constantino y él queda como emperador, interpreta que el grupo, o sea, que quien le dio la victoria fue Jesucristo, y que el grupo de los cristianos que ya existían y que habían sido perseguidos a lo largo de estos primeros 200 años, o sea, el año 70, 80, años 100, 150, 200, que este grupo que había sido perseguido a muerte, y hay libros históricos que establecen todo lo de los martirios de los primeros cristianos, y que también en la Biblia ya serán llamados santos. Por ejemplo, en Apocalipsis hablará de los santos, se hablará de aquellos personajes que también vivieron el cristianismo en esa época y que inclusive murieron como mártires. Entonces Constantino sube al imperio, sube como emperador, reconoce a los cristianos, ya los tomará entonces la religión católica como religión oficial del Imperio Romano. Y los dejan de perseguir.
Entonces, no es que la Iglesia Católica haya comenzado con Constantino, o sea, que Constantino haya juntado un grupo de predicadores, se hayan sentado a escribir una doctrina, y hayan dicho, a ver, vamos a poner a quienes van a ser los obispos, y ahora comenzamos la Iglesia Católica. No. Constantino lo que hizo fue reconocer el cristianismo existente que había estado, digamos, siendo perseguido, ¿no? Ok. Sí, entonces es esta realidad de estos discípulos que son testigos de Jesús resucitado. Rocío Roldán nos manda saludos y bendiciones. Gracias, Rocío. Gracias por seguirnos. Si nos dices desde dónde, también nos dará gusto saber a dónde estamos llegando con estas clases de Biblia. Y que cada 8 días te invitamos a que también te conectes con nosotros. Y entonces, aquí viene a la primera comunidad. Tienen que mantener una doble fidelidad. Y esto es consecuencia de lo que están viviendo ellos. Hijo, voy a tener que bajar un poco las letras porque no tengo esa altura. Miren, ¿cuál es la primera fidelidad? ¿Sí? La primera fidelidad, si son testigos, ¿sí? La primera fidelidad es a Jesucristo. Jesucristo va a ser su punto de atención. O sea, lo que vivieron con Él. O sea, pero más que lo que no, o sea, la vivencia que realmente tuvieron con Él. ¿Cómo van a renunciar a aquello que vieron, aquello que escucharon? En la carta de Juan lo dirá, lo que nosotros hemos visto con estos ojos, lo que hemos tocado con nuestras manos. La fidelidad a una persona, porque algunos han pensado que Jesucristo es un conjunto de doctrina. Es cierto que existe una doctrina, pero es la persona de Jesús. Es la persona de Jesús. Y entonces es la persona de Jesús la primera fidelidad de aquellos testigos. Es decir, convivimos con Él. ¿Cómo vamos? Es como si nosotros dijéramos, yo convivo con Romy, o convivo con tu papá, convivo con tu abuelito, convivo contigo, llegamos a tener una hermosa amistad. ¿Cómo te voy a traicionar? ¿Es una relación de tipo? De testigo. Y es una relación de tipo personal. O sea, es una realidad que tiene alma. O sea, aquí digamos, en estos aspectos, digámoslo así, tiene la prioridad la relación con la persona. Te conozco, te traté, te quiero, me doy cuenta que tú diste la vida por mí, sí, y no te puedo fallar, porque soy testigo. La segunda fidelidad, la primera es a la persona, y la segunda fidelidad, que también va a ser fundamental para entender el Nuevo Testamento, y no solamente el Nuevo Testamento como tal, sino también la Biblia. Es una fidelidad a la vida. Porque Jesucristo, que conquistó mi corazón, también compartió una vida conmigo. Entonces, digamos, los primeros apóstoles van a tener como referencia a esa persona de Jesucristo. Él dio la vida por mí. Sí, entrega su vida en la cruz, resucita al tercer día. Entonces todo lo que me vino a enseñar tiene significado, tiene presencia, es cierto. Por eso San Pablo posteriormente también en el Nuevo Testamento dirá, si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra fe, porque van a descubrir a alguien, ¿sí?, la persona de Jesús, pero que nos trae una vida. Y esto va, entonces, como lo dice aquí nuestro texto, va a plantear un cambio completo. Hay muchas cuestiones. Entonces, si durante la vida de Jesús no escribe nada, en esta época, sus testigos tienen que traer los recuerdos que tenían con Jesús. Y todo lo hacen, lo dice aquí de una manera muy hermosa, esos recuerdos lo van a hacer a la luz ¿de qué? De la resurrección. Exactamente.
Los recuerdos no van a ser entonces solamente de un amigo que estuvimos con él, de alguien con quien nos echamos las chelas, dijéramos, ¿no? No, de alguien con quien compartimos el pan. No, sí, esto está incluido, ¿no? Con quien comí, como vimos en el milagro, o se ve en el milagro de las bodas de Caná, que fueron una boda, las bodas de Caná, y comen con él. Inclusive Jesucristo hace el milagro de transformar el agua en vino. O sea, hay dimensiones de convivencia humana, solo que todo esto va a tener luz a través de la resurrección. Cristo ha resucitado. Lo que nos enseña es cierto. Entonces, decimos sí, los testigos son fieles a Jesús, fieles a la vida, y todo lo van a ir entendiendo a la luz de que Jesús ha resucitado. Entonces, ¿cuáles van a ser los ejes de estos, digamos, de interés para estas primeras comunidades? Rocío Roldán dice que nos escucha desde Amajac de Guerrero, Tlaxcala. Y J. Rodríguez Talitacum dice, hola Patri. Gracias, Estamos muy contentos de poder también llegar a través de estos medios con ustedes y también con todos aquellos que después van a darle su repasada, ¿no? Y también los invitamos, aquí están cerquitas de Apizaco, si pueden acompañarnos en vivo, también ahí pondremos después también la dirección por escrito, y también yo creo que inclusive la dirección en Google Maps, ¿no? Para que se puedan ubicar mejor. Entonces, comenzamos a ver cómo, ¿sí?, predican para anunciar. Y dicen, fíjense cómo comienza la vida de la iglesia, y la vida del Nuevo Testamento va a comenzar con esa espontaneidad. Hace unos días, uno de mis feligreses en Facebook me hablaba de la iglesia como estructura. Bueno, en la actualidad, después de 2000 años, pues lógico que el evangelio tiene que transmitirse con los recursos humanos y se sostiene a través de una estructura que conocemos, la estructura de la iglesia católica. Y es necesario y es útil, solo que fundamentalmente este es el alma. El alma viene a ser ¿qué cosa? La predicación de anunciar esa resurrección, ¿sí? Primero a los judíos, si ellos eran judíos, Jesucristo había sido judío, y después en un segundo momento la predicación va a ser a los paganos. ¿Qué es un pagano? O sea, exactamente, muy buena pregunta, Lupita. O sea, la mentalidad de la gente judía es que judíos elegidos por Dios, que venga el reino de Dios, ¿no? Para ellos. Y todos los demás Paganos. son paganos. No son elegidos, no son el pueblo. ¿Sí? Entonces, lógico que los primeros discípulos, ante ese testimonio del resucitado, van a anunciarlo. ¿A quién primero? A sus paisanos, a los que están cerca, A los elegidos. a los que se sentían, y bueno, se dicen todavía los judíos en la actualidad, que siguen practicando esa religión, siguen considerando que ellos son el pueblo elegido de Dios. Y es que eso es la historia anterior, ¿no? La historia de cómo Dios fue preparando a un pueblo para hacer venir a Jesús, de acuerdo a la fe católica, a la fe que tenemos como cristianos. No sé si me doy a entender. Sí. ¿Sí? Y entonces se va a pregonar a los paganos. O sea, este va a ser un punto digamos, de amplitud que tendrá el catolicismo, y que también por eso se llama catolicismo. Catolicismo significa universal. O sea, no se va a quedar solamente reducido a lo que sería el pueblo de Israel, sino que se abre a toda la humanidad. Jesús ha resucitado. Como nos dice aquí nuestro autor, este es el grito de fe de los primeros cristianos. Bien. Aquí viene algo más. Siguiente. Primero está la predicación, pero además de la predicación, viene algo que a los mexicanos nos gusta mucho, la celebración, porque es un anuncio alegre. Yo me doy cuenta
que para nosotros como mexicanos no puede haber evento hermoso si no hay pachanga. Hay que festejarlo, ¿no? Tu cumpleaños. Los bautizos. Los bautizos. Los bautizos. Tu cumpleaños. Es momento de decir al menos un pastelito, ¿no? Será tal vez un gansito. Pones una vela, pero los amigos lo hacen, ¿no? Porque es algo especial. Un pingüino. ¿Sí? Entonces, los cristianos celebran, y aquí es algo fundamental, celebran al resucitado. Por eso nosotros como cristianos, como católicos, tenemos como centro a Jesucristo. Jesucristo resucitado. Entonces los primeros cristianos se van a reunir a festejar y hacer, digamos, presente la alegría que Jesús ha resucitado, que nos trae la verdad del reino de Dios. ¿Y cuándo se van a reunir? Es el día de la resurrección. Entonces, esto será como consecuencia muy lógica, ¿qué cosa? Que la reunión como tal será el día de la resurrección, que fue precisamente, digamos, en la madrugada, para nosotros era la madrugada, y amaneciendo el domingo. Entonces, los primeros cristianos, como tales, ya no se reunirían y para ellos ya no sería fundamental el descansar el sábado, ya no sería fundamental entonces ir a la sinagoga, con los años se verá, sino para ellos lo fundamental será reunirse el domingo. Por eso es algo que se distingue mucho. O sea, aquel que es cristiano, aquel que es católico cristiano, toma como referencia a Jesús. Pues, tomando como referencia a Jesús, desde hace 2000 años, el domingo pasa a ser fundamental. Pero es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se enfatiza tanto el sábado. Pues en el Antiguo Testamento se enfatizaba el sábado, porque era parte de los mandatos que habían ido asimilando y recibiendo en el Antiguo Testamento. Pero ya los primeros cristianos, para ellos ya no lo tomarán en cuenta, porque para ellos lo que es fundamental es Jesucristo, el Jesús que ha resucitado y que se anuncia, ¿sí?, como tal, y por lo tanto lo celebran en el aspecto celebrativo. En el Nuevo Testamento también veremos cómo las primeras comunidades que se reúnen en el día, dice el primer día de la semana, no se ocupa la palabra misa, no, la palabra misa vendrá centenares de años después, pero es lo mismo, ¿sí?, en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía, que en la Biblia la llama el partir el pan. Se reunían para hacer las oraciones, para partir el pan, que es lo que nosotros ahora conocemos como Eucaristía o conocemos como Santa Misa. Y entonces es cuando platican también esos recuerdos de Jesús. Todavía no existía ni un renglón en la Biblia del Nuevo Testamento. No existía, porque primero fue la vida, la convivencia con Jesús. Y esto es parte, digamos, está dentro de las partes del Nuevo Testamento que hay que tomar en cuenta. La tercera cosa que estamos ahorita viendo es que pasan de celebrar y comentar sus recuerdos de Jesús, pasan ¿a qué? A enseñar. Y pasan a enseñar ¿a quiénes? A los nuevos bautizados. El bautismo desde el principio de la comunidad cristiana, siguiendo también las palabras de Jesús, vayan y bauticen a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces pasará siendo fundamental para la vida de este Jesús resucitado. En el Nuevo Testamento encontraremos también, como en algunas partes dirá, que inclusive familias completas fueron bautizadas. O sea, no fue un requisito que a veces algún grupo religioso actual dice, es como requisito que se bauticen a los 30 años. ¿Dónde está eso? Las primeras comunidades cristianas hacían, ¿sí?, la vivencia del Jesús resucitado, lo celebraban, lo enseñaban a los nuevos bautizados.
Y para ellos, aquí viene lo que será, digamos, será consolidado, lo pongo con color también azul, se va a consolidar, que van a ir recogiendo para ellos, ¿qué cosa? Los hechos y las palabras de Jesús. Entonces, Jesús no escribió nada que haya quedado en papel, en ese tiempo papiro o cuero, no. Las primeras comunidades en un momento tampoco, porque habían conocido a Jesús, habían convivido con Él, habían sido testigos de su vida y de su resurrección. Entonces en esos momentos no. Y además de celebrarlo, lo van enseñando y se van acordando de las palabras, se van acordando de los discursos, se van acordando de los milagros. Porque es normal, nos pasa a cualquiera de nosotros cuando tenemos algún amigo, algún ser querido que lo escuchamos y luego a veces cuando no está comenzamos a recordar que nos dijo esto, que nos dijo el otro, ¿no? O sobre todo cuando fallece alguno de nuestros seres queridos, un papá, un abuelo. Entonces platicamos lo que convivimos con él. ¿Te acuerdas cuando hicimos esto, cuando hicimos aquello? Entonces así fueron las primeras comunidades cristianas y luego va a ser fundamental, ¿sí?, cuando se agregan nuevos discípulos. Aquí va a ser entonces los pasos que irán haciendo necesario, porque entonces nace como una necesidad natural que se dé el Nuevo Testamento como una realidad escrita. ¿Qué nace? Que se agregan nuevos discípulos. Ya no conocieron A Jesús. de una manera personal. O sea, ya no lo escucharon, ya no participaron, digamos, ya no comieron sus tacos junto con él. Ya no. ¿Sí? Sino que, como dice aquí, Bernabé, por ejemplo, algunos, ¿no?, que también están en la Biblia, Bernabé, los 7 diáconos con Esteban, Felipe, y aquí pone a alguien que va a ser fundamental en la realidad de la nueva iglesia, Pablo, que después lo conoceremos como, también se le conoce como Saulo, y para nosotros como católicos, también como San Pablo, aquel que, como nos dice aquí, convertido aproximadamente en el año 36. De hecho, dentro de nuestras clases de Biblia vamos a ir también aclarando algunos aspectos de San Pablo, porque va a ser fundamental para la fe de la primitiva iglesia y también para la fe de todo tipo de cristiano en la actualidad, porque bastante de los contenidos que tenemos en el Nuevo Testamento serán cartas que él escribió a las comunidades que él fue fundando. Y las cartas que él redacta, que están en la Biblia, que nosotros las conocemos como cartas paulinas, van a ir explicando la vivencia de ese Jesucristo, del mensaje de Jesucristo, que aunque él no lo vivió, digamos de una manera directa, pero sí lo recibió de la predicación de los apóstoles y sobre todo lo asimiló, él que había sido un gran judío, o sea, una persona intelectual y también una persona de profunda fe. Entonces este va a ser capítulo de tema de muchas partes del Nuevo Testamento. Nos dice acá, Pablo llevará la buena nueva al Asia Menor, Grecia, hasta Roma. Los paganos pueden desde entonces entrar en la iglesia sin verse obligados. Porque los primeros judíos, entonces, Jesucristo fue judío, los primeros discípulos fueron judíos, y lógico que habían nacido con las obligaciones propias del pueblo Judío. Como hemos visto hace unos meses, ¿cuál era la manera, el signo distintivo de que un hombre pertenecía al pueblo de la alianza para demostrar el pueblo de la alianza? La circuncisión. La circuncisión. Entonces, en esas épocas viene a decir, y los que van a entrar en esta nueva realidad de Jesús resucitado, también se tienen que circuncidar. O sea que, por ejemplo, los paganos no creían en nada o creían en dioses distintos. Los paganos, como dices Lupita, o sea, creían en otros dioses, ¿no? De hecho, recordemos que en la antigüedad, ¿perdón? O ídolos. Sí, o sea,
Por eso decimos dioses y siempre lo escribimos con D minúscula. Entonces, ellos tenían sus religiones, entonces digamos, los dioses de las religiones de Egipto, de las religiones de Roma, de las religiones de Grecia, de esa zona, ¿no?, de que ahora actualmente Siria. Entonces, los paganos que tenían esas realidades, en el momento en que entran a creer en Jesucristo resucitado, un Jesucristo resucitado que a Dios lo llama Padre. O sea, por eso la gran temática para los primeros cristianos fue sorprenderse, ¿no?, de que Jesucristo había anunciado un Dios que era Padre. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Dios como Padre. Luego también veremos en el Evangelio de según San Juan que dice, el Padre y yo somos una sola cosa, en voz de Jesús, la realidad de él. Y Jesús que dice, yo me voy pero les envío el Espíritu Santo. Para las primeras comunidades fue fundamental ir descubriendo que hay un verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, para los paganos, esta realidad de decir, se tiene que circuncidar. Con Pablo y con esta vivencia se va a decidir en la reunión que se tiene con los apóstoles, que se llama el Concilio de Jerusalén alrededor del año 50, junto con los apóstoles se reúnen para ver estas circunstancias, si las comunidades que creen en Jesucristo resucitado, si ellos van a estar obedeciendo aquello que se venía exigiendo para todos los judíos. La conclusión es no. ¿Sí? Ya todo lo que habían sido obligaciones para los judíos, ya no van a ser obligaciones para los cristianos, de cualquier tipo de origen. O sea, los que vengan como cristianos, independientemente del origen que tengan, ya no van a necesitar la circuncisión. Independientemente, a lo mejor tu abuelo fue judío, pero ya eso ya pasó. Si eres del romano, griego o egipcio, tampoco ya va a ser problema. También veremos, y lo veremos después, que tampoco va a ser problema la comida. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que no te hace impuro aquello que te entra por la boca, sino te hace impuro lo que sale del corazón. Entonces la primera comunidad cristiana va a tener como eje Jesucristo, y Pablo también va a decir después, y las primeras comunidades lo van a tener muy en claro, que ya no habrá problema con la comida, que para los judíos había comidas impuras, ya no. Entonces ya no se va a llevar el esquema que se tenía específico en varios aspectos. Bueno, si los 10 mandamientos se van a seguir observando, sí, solo que esos aspectos muy específicos, por ejemplo la comida, por ejemplo el sábado, ya no, porque la nueva realidad cristiana se establecerá con una gran apertura hacia todos. Por eso aquí nos dice nuestro autor que ya alrededor, fíjense, los primeros textos que vamos a tener para el Nuevo Testamento no van a ser los textos de la vida de Jesús. Esos van a ser escritos, puestos en papel, van a ser después. Los primeros que se van a redactar son las cartas de San Pablo, que ya había comunidades y ya tenía que mandar consejos, enseñanzas y regaños. Porque desde siempre no ha existido un grupo perfecto, ni existía, todos somos de carne y hueso. Entonces las primeras comunidades cristianas sí reciben el anuncio de Jesús resucitado, se maravillan de este gran mensaje, solo que ya como grupo van a tener las mismas limitaciones que tenemos todos a lo largo de la historia. Que mentirosos, que envidiosos, que prepotentes, que... ¿Para qué sigo con la lista, no? ¿Sí? Entonces, como nos dice aquí nuestro autor, durante este periodo, el judaísmo oficial va poco a poco desechando a los cristianos. Pues lógico, los cristianos ya van siendo un grupo que ya no tiene importancia para ellos el sábado, que ellos se reúnen el domingo. Ya para ellos ya no va siendo fundamental la comida prohibida,
ya van comiendo de todo, ya van tomando un rumbo diferente. Para los judíos que siguen todas esas exigencias, ya van a ir aceptando, van a ir viendo en la práctica que los cristianos serán harina de otro costal, decimos, ¿no? Que pertenecen a otro grupo. Y aquí viene algo fundamental a nivel histórico. En el año 70, los romanos, después de que los judíos les estaban dando el dolor de cabeza a nivel, digamos, a nivel civil, entonces los romanos, en el año 70, ¿qué pasa? Destruyen Jerusalén. ¿Sí? Entonces, solo algunos judíos van a continuar ya con esta, digamos, con su religión judía. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Pues bueno, yo creo que por hoy es esta clase, ¿no? Para la próxima ocasión. Entonces, fíjense, haciendo una recopilación, ¿sí? Hemos dicho cómo, borro esto. Hemos dicho en esta breve clase, ¿sí?, que el Nuevo Testamento como tal se va dando a través de 3 etapas. Hasta ahorita, la mayoría de las etapas han sido fundamentales, esenciales, pero que prácticamente nada se ha puesto todavía en el papel. La vivencia del católico, fundamentalmente sí, creemos en lo que se nos enseña en la Biblia, sí, en la medida en que nos transmita este mensaje. Para nosotros lo fundamental es la persona de Jesucristo. Entonces, de estas 3 etapas, que es Jesús de Nazaret, que son las comunidades, y después vamos a ver ya la redacción de los escritos. Entonces, ahorita en esta clase solamente hemos visto una, así que aunque no alcance mucho. La vida de Jesús de Nazaret, las comunidades. Ajá, hasta aquí hemos llegado ahorita. ¿Sí? Como parte básica de lo que será la formación del Nuevo Testamento, o sea, la formación de la Biblia, que como decíamos hace un momento, será el alma de lo que es la religión cristiana católica. Y enfatizo mucho cristiana católica. ¿Por qué? Porque será la realidad que está al centro Jesucristo, ya no está al centro todo lo del Antiguo Testamento, está Jesucristo resucitado, las primeras comunidades, cómo va teniendo esa vivencia, y después cómo se va a ir redactando ante la realidad de una iglesia que va creciendo y va llevando adelante una vida. Entonces, mediante, de aquí a 8 días, el viernes, invitamos también a todos nuestros amigos en Facebook Live y a nuestros amigos que también después van a ver esta grabación. Entonces, Dios mediante, si quieren seguirnos en vivo, los viernes. Y ahí también podrán mandarnos preguntas, comentarios, saludos, aclaración. La confianza del mundo trataremos de responder lo más inmediatamente, sino la pregunta, la transacción, las etapas de formación del Nuevo Testamento, para ver cuando ya se comienzan a poner las cosas para redactar. Les recuerdo que quien pueda acompañarnos aquí con nosotros, aquí en el Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez, aquí en Apizaco Tlaxcala, porque nos estarán viendo también algunos en otros países. Les estamos muy agradecidos, sobre todo a Dios, también a nuestros amigos del Instituto y a todos aquellos que han hecho posible que podamos nosotros transmitir. Digamos, como dentro de la dirección técnica está Lupita, ¿verdad? Así es. Y rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan buen día. Gracias.